Listo, ahí está grabando ya. Entonces les recuerdo que en este enlace que les estoy colocando en el chat, ese es el enlace de YouTube en donde encuentran todas las conferencias de Enfermería al Día desde el año pasado que hemos tenido. La buscan por el nombre de la conferencista, por la fecha, por el título de la conferencia. Bueno, yo creo que tenemos que dar unos minutos porque nuestra invitada no la veo conectada. María Concepción, estaba diciendo que estaba cayendo mucha agua por allá. Yo creo que se le cayó la conexión. Démosle unos minuticos que se vuelva a conectar. Buenas tardes, José Antonio. Muchas gracias por la conexión desde México. Adiela, muy buenas tardes. Margarita, muy buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes, muy juicioso como siempre. Muchísimas gracias por la presencia del día de hoy. Ay, no está nuestra conferencista, María Concepción. Voy a intentar a ver qué me dice. Bueno, esperemos otro momentico que nuestra conferencista tiene problemas técnicos.
Qué pena con ustedes, estoy tratando de comunicarme con María Concepción y no he podido. Esperémosla un momentico que ella nos advirtió que estaba cayendo mucha agua y que tenía mala la conexión. Les pido que me esperen un momento. Bueno, estoy en comunicación con María Concepción y me dice que la sacó de la reunión y que no ha podido volver a ingresar. Está intentando, por favor, espéreme en un momentico que ya en unos momenticos vuelve a ingresar.
Continuamos con los problemas técnicos. María Concepción no ha podido ingresar, dice que intenta, pero que no, que la saca de la reunión. Entonces está apagando el computador para volver a ingresar nuevamente. Dicen que debe ser por el temblor, yo no creo. Tampico no estaba como cerquita del temblor, ¿o sí? Ustedes que están los de México, ¿qué cuentan del temblor? Pues bastante difícil, maestra. Aquí en Tlaxcala sí se llegó a sentir y bueno, sí causó un poquitito de inquietud entre quienes en ese momento estaban sobre todo en edificios de segundo piso y sobre todo en la Ciudad de México es donde mayor, pues, la parte donde la gente de verdad está bien, con mucho susto, sobre todo la Ciudad de México. Claro, yo veía en televisión que siempre hubo varios desastres, estructuras, pero la gente no, ¿no es cierto? No, no hubo vidas humanas que se hubieran muertos, no. Todavía están en ese recuento, aunque sí hay pérdidas materiales, todavía están haciendo las investigaciones si los edificios son seguros y sobre todo en la zona de Michoacán, que es ahí donde fue el sismo. Y durante este día también hubo réplicas hoy en la parte sureste de nuestro país. También hubo otro sismo, bueno, un temblor ya no de la misma magnitud, pero entre uno y otro está muy alejado y sin embargo no dejó de sentirse por ahí de los 4 puntos y fracción de grado Richter con respecto al sismo que se presentó en el estado de Tabasco, que para ustedes sería como el departamento de Tabasco, ¿no? Sí, sí, aquí son departamentos. Sí, acá nosotros son estados. Y entre Tabasco y Michoacán sí hay una distancia, pero bastante considerable. Y las réplicas no han dejado de persistir, aunque son leves,
finalmente no deja de ser réplicas de algunos pasan de manera inadvertida, pero el sistema meteorológico, el sismológico, sí reporta ese tipo de movimientos todavía en el país. Sí, qué susto. Ojalá que Sí, no sí, la vuelva verdad. así tan duro. Tenemos pues ya malas experiencias con respecto a pérdidas materiales y sobre todo materia personal. Mucha gente perdió la vida y, y en eso pues se ha estado implementando estrategias para hacer ejercicios, como en algún momento te comenté, de, de evacuación rápida, en los cuales haya el mayor número de pérdidas humanas. Claro que sí. Eso vi que habían terminado de hacer un ejercicio de evacuación como a nivel nacional y después empezó lo del temblor. Eso vi en Así es. televisión. Sí, Ya van 2 o 3 veces que sucede exactamente lo mismo después de un ejercicio de evacuación. Todo el mundo regresa a sus actividades normales y a los pocos minutos se presenta el sismo y a veces hay quien en algún momento dice, ay, es que está fallando la alarma sísmica. No, lo que sucede es que de verdad está presentándose un movimiento de la Tierra. sí, Y sí. yo creo que nos está mandando mensajes ya muy fuertes en que debemos de cuidar nuestro planeta. Eso es cierto. Sí, pero también hay gente que no lo cree. Sin embargo, pues ahí están, ahí están los sismos, eso nadie los inventa, nadie dice que no suceda. Y bueno, en algún momento hasta derrumbe de algunas construcciones, algunas casas, eh, grietas en algunos edificios. Son situaciones muy delicadas. Hay gente que todavía desde el sismo del 85 todavía sigue padeciendo ese tipo de situaciones porque no tiene vivienda, no tiene un lugar seguro donde vivir. Es muy difícil, maestra. Eso es verdad. Ya veo a María Concepción. ¿Será que ya podemos ingresar? Concepción, ya la veo conectada. ¿Será que podemos empezar? A ver, estoy tratando, es que me conecté Listo. por el teléfono. No sé si les puedo compartir yo la presentación para que ustedes la proyecten, Si me porque la manda por el correo, con mucho te, gusto yo la te la proyecto. mando ahorita mismo en este preciso momento, porque ya, es- ay, de verdad me ha hecho sufrir esto, porque ya estoy bien estresada de que no se podía conectar esto. Y bueno, ahorita le voy a mandar aquí la presentación. Ujú. Datos adjuntos. Aquí está. Así es. Ay, es que La esto de la... tecnología es así. Nunca quiso ya en la computadora de verdad, ¿eh? No quiso. Sí, sí. Por eso me A conecté veces nos al pasa. teléfono, porque ya no era posible. Pero ahí le estamos escuchando supremamente bien. Ojalá que siga así la conexión. Bueno, entonces, ya le estoy enviando la presentación para que me hagan favor de proyectarla, porque no hay manera de que ujú, proyecte aquí. Listo. Apenas llegue ahí mismo la proyecto. Sí, Debe estar dando una vuelta, quién sabe por dónde. bueno, ya se fue. Ajá. Ah, bueno, entonces
Lo que voy a hacer es que les voy a poner de una vez el link de asistencia porque me pongo a proyectar y ya no les puedo mandar el link. Ujú. Entonces ahí se los coloco para que por favor ahí lo tengan. Ya me llegó, perfecto. Sí, Acá está, ya la estoy bajando. Listo. Vamos a ver. Ahí la están viendo. yo sí la veo. Ah, perfecto. Sí, Listo, maestra. entonces, bueno, María Concepción, si quiere se presenta, qué pena con usted, yo sé que es enfermera, cuéntenos todos sus títulos y muchas gracias por la presencia del día de hoy y listo, yo estoy aquí y estamos acá pendientes de usted. Sí. Sí, pues muy buenas tardes. Primeramente agradecerle a la doctora Escobar en la invitación tan amable que me hizo para poder tener el honor de participar hoy en esta charla de amigos. Y bueno, yo como bien lo decía la doctora, yo soy enfermera de profesión, trabajé 30 años en una institución de salud del gobierno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy enfermera quirúrgica, como eso me jubilé hace 20 años como enfermera quirúrgica. Y bueno, tengo 25 años de trabajar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como profesor de carrera. Y pues dentro de mi formación, ustedes por ahí habrán leído en la promoción, aparte de ser enfermera quirúrgica, pues hice una maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León y un doctorado en desarrollo educativo en la Universidad Metropolitana. Y pues bueno, para mí como siempre es un placer poder compartir algo de la información que a lo largo de estos años he podido acumular y sobre todo de las experiencias que tanto como enfermera en la práctica hospitalaria como docente he podido recabar y me es muy grato convivir con gente joven, convivir con personas como ustedes tan entusiastas que siempre están preocupadas por la actualización. En esta tarde les quiero compartir pues lo que es el rol de enfermería en la educación para la salud. Este tema me pareció importante porque a lo largo de los años de trabajo, el primer nivel de atención y todos los demás niveles siempre se han caracterizado porque nosotros como enfermeras participamos muy activamente en el rol educativo para los adultos, para nuestros pacientes. Y a veces no se ve reflejado en el éxito de lograr prevenir y mejorar la salud y sobre todo, y ahora sí que enamorar a nuestros pacientes para que vean la importancia de su autocuidado o su automanejo en sus enfermedades crónico-degenerativas. ¿A qué sigue, por favor? El contenido de esta tarde que les quiero compartir, pues está en la siguiente diapositiva y ahí habla de lo que queremos educar para la salud. Pues sí, sí queremos, podemos educar, claro que podemos, esa es una de nuestras funciones sustanciales. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al realizar este rol de enfermería en el proceso de educar para la salud? De manera introductoria, pues en el mundo globalizado en que vivimos es un gran crisol con personas y una cosmovisión e interacciones diferentes, fundidas en un mismo contexto, por lo que educar para la salud se ha convertido en un arte y el educador en el artesano, en este caso las enfermeras, porque es a quienes estamos dirigiendo nuestra ponencia del día de hoy. Por lo tanto, es necesario que ésta tenga la capacidad de asombro ante su materia prima, los seres humanos, que sepa respetar al diferente, que sea sensible ante esa gran diversidad de formas de ser y que pueda reaccionar para proporcionar el cuidado buscando la meta del bienestar holístico de las personas a través de la educación para la salud. Tenemos una gran herramienta y eso lo vamos a ver nosotros ahorita. La educación para la salud supone una
una interacción en donde se involucran los comportamientos y las acciones humanas de los educadores y los educandos, en un proceso de formación permanente que implica el interactuar para aprender los significados. Sin embargo, a menudo en las sociedades interculturales, este conocimiento mutuo no se da, originando obstáculos para brindar un adecuado cuidado enfermero y educación para la salud a aquellas personas que tienen una cultura diferente a la propia. Perea en el 2004 define la educación para la salud como un proceso de formación permanente que se inicia en la infancia y se orienta al conocimiento de sí mismo y tiene una influencia individual y social en salud colectiva. Ella misma menciona que la función preventiva y correctiva de la educación para la salud ya exige que la familia, el grupo social, los conocimientos y actitudes para promover estilos de vida saludables, la adopción de otros que sirvan para ir en pos de una salud integral de la comunidad. Rief menciona la importancia de la valoración e interpretación que enfermería hace de las acciones del paciente para poder hacer predicciones sobre su conducta y esto se realiza para planear intervenciones con el paciente y su familia, en donde la relación se basa en un intercambio activo de información. La enfermera recibe información y descubre en el conocimiento de las costumbres y creencias de los segundos, o sea, de los pacientes, una valiosa fuente para intervenir en la educación para la salud, donde el paciente funge como educando en temas de higiene, autocuidado y conservación para la salud y muchos más. La Organización Mundial de la Salud define la educación para la salud como el proceso educativo dirigido a dotar a las personas y a la comunidad de la capacidad de aumentar su control sobre los factores que tienen influencia sobre su salud. Es proceso de formación para mejorar la salud a nivel prevención y promoción, llevándose a cabo en todos los ámbitos. O sea, nosotros podemos educar para la salud en cualquier ámbito en donde exista una interacción entre la enfermera y el educando, que en este caso es nuestro paciente, la familia del paciente, la comunidad, etcétera. Y bueno, ¿en qué ámbitos? Pues aquí lo acabamos de decir, familia, escuela, servicios de salud y comunidad. En cualquiera de estos ámbitos y en algunos más, podemos nosotros, enfermería, desarrollar ese rol que está dentro de nuestras funciones sustanciales como profesionales de la salud cuando somos formadas en nuestras escuelas. Nos enseñan a educar para la salud y a veces creemos que no tenemos ese rol, que no va implícito en nosotros. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nos llegan la gente joven a las diferentes instituciones de salud, inclusive decimos, pregúntale a tu maestra, porque yo por eso, yo soy enfermera, no soy maestra, pero las enfermeras somos maestras. Es un rol muy importante que podemos desarrollar y que de hecho lo desarrollamos a veces sin darnos cuenta. El proceso de la educación para la salud va desde la identificación de problemas y necesidades de capacitación de educación para el paciente, el establecimiento de prioridades, la fijación de los fines de que vamos a tener en la capacitación, el establecimiento de objetivos que queremos lograr con los programas que vamos a establecer y las actividades que vamos a determinar, la coordinación de los recursos materiales, físicos, todo lo que debemos tener para poder dar esa educación para la salud, la ejecución e implementación de los programas de educación para la salud y por supuesto la evaluación de la estructura, el proceso y el resultado. Esto implica que tenemos que evaluar desde un inicio lo que detectamos, si realmente planeamos las actividades necesarias para lograr esos objetivos, cómo quedó nuestro programa, si nuestro programa fue adecuado de acuerdo a las necesidades detectadas en esos usuarios,
qué es lo que sucedió con lo que trabajamos y con lo que hicimos. De ahí la importancia de la evaluación. La educación del paciente es un aspecto fundamental de la atención de la salud y cada vez es más reconocido como una función esencial en la práctica de enfermería. Se considera un proceso dinámico y continuo que incluye comportamientos de autocuidado, cumplimiento con la asistencia sanitaria, recomendaciones, satisfacción en el cuidado de la salud, ajustes en la calidad de vida y reducción de los niveles de angustia de los pacientes. Un paciente educado es un paciente que va a tener menos miedo, menos temor, menos angustia. Cuando uno no conoce, eso le incrementa el temor. El temor a lo desconocido nos ocasiona más angustia y lo hemos vivido en muchas ocasiones, a lo mejor nosotros mismos, pero también lo hemos podido ver en algún familiar, en algún paciente en nuestro diario quehacer de enfermería. Y hemos aprendido que cuando le explicamos utilizando términos que ellos nos puedan entender, disminuye esa ansiedad que se genera en el momento en que nosotros estamos dándole información. Un paciente desinformado, un paciente que no se le educa, es un paciente que va a generar un mayor, una mayor ansiedad durante su proceso. Por eso es necesario que nuestros pacientes tengan información y hay que educarlos también. ¿Qué podemos y debemos abarcar? La promoción de la salud es la estrategia que proporciona a las comunidades los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, fomentando estilos de vida saludables y reduciendo los precursores de la enfermedad. Busca aminorar los problemas que favorecen el desarrollo de la enfermedad a través de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Educación para la salud, prevención, van de la mano. ¿Sí? Promoción para la salud. Esos tres conceptos van de la mano. Para hacer promoción y prevención tenemos que educar a los pacientes. Y es una función que nosotros como enfermeras sabemos, podemos y conocemos y siempre lo vamos a hacer muy bien. La Organización Panamericana de la Salud en 1996 propuso un marco para la promoción de salud donde plantea que existen 3 desafíos y 3 estrategias de implementación para la promoción para la salud. En la siguiente diapositiva podemos observar las estrategias y los desafíos que marca que propone en este marco la OPS. Reducción de la desigualdad, incrementar la prevención, incrementar la capacidad de afrontamiento. Son desafíos, claro que son desafíos. Creo que se ha trabajado mucho durante muchas décadas, al menos en mi país, México. Yo me acuerdo que desde el 2002 se lanzaron algunas metas desde el gobierno de nosotros, salud para todos en el año 2000. Pues realmente ese era un gran desafío porque pues se oye muy bonito, pero ¿se logró? Pues creo que no, porque ahorita estamos en 2022, 20 años después, y seguimos teniendo los mismos problemas de salud que teníamos antes y otros nuevos como fue la pandemia. Sí, pero aparte de eso, sigue habiendo una gran desigualdad entre la, la atención de la salud privada y la atención de la salud pública. ¿Hemos podido incrementar la prevención? Pues a veces nos los cuestionamos. Yo cuestiono mucho ese punto porque a veces digo, bueno, hay muchos proyectos, muchos programas de salud desde el gobierno, pero que no se logran aterrizar o no se evalúan. Si lográramos incrementar la prevención, nuestros hospitales estarían menos llenos y nuestros perfiles epidemiológicos ya se hubieran modificado porque nuestros
nuestras enfermedades crónico-degenerativas no estarían siendo las 10 primeras, estarían dentro de las 10 primeras causas de muerte, de morbimortalidad, sobre todo en mi país, México. Y creo que la mayoría de los países latinos, incluyéndolos a ustedes, Colombia, tienen una gran problemática con estos problemas de salud como nosotros, México. ¿Qué estrategias proponen en la OPS? Autocuidado y ayuda mutua, creación de entornos saludables y creación de entornos que favorezcan la salud. Complicado, también muy complicado las estrategias. Autocuidado y ayuda mutua, aquí es donde entra la educación para la salud. ¿Cómo podemos hacer a ese paciente que es dependiente muchas veces de nosotros o de su familia, que ellos mismos se cuiden, que no tenga que estar por ejemplo, en el caso de los hombres, yo siempre veo mucho eso, a veces ellos llevan un mejor control en el caso del paciente con diabetes mellitus, porque las señoras cuidan su alimentación, cuidan que que cambien sus estilos de vida, etcétera. Pero entonces los estamos haciendo dependientes. Ellos, cuando los dejas solos, no avanza ese autocuidado. Tenemos que enseñar al ser humano, a la persona, al usuario, al paciente, a que sea él mismo el responsable de su cuidado, que no dependa de nadie más. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación para la salud. Los entornos saludables. Ahora, inclusive aquí en México, nosotros tenemos ya una norma, la 035, que habla de la disminución del estrés en las áreas laborales. Así como nosotros enfermeras tenemos espacios o entornos muy estresantes, no nada más nuestra profesión, muchas profesiones y sobre todo actualmente los jóvenes que trabajan jornadas mayores de 8 horas y eso no es saludable y los entornos en los que los desarrollan pues tampoco son los ideales. Se ha batallado, no se ha logrado avanzar en estas estrategias porque no dependen exclusivamente del sector salud, mas sin embargo sí tenemos una gran labor que hacer. Sí, nosotros podemos a través de la educación para la salud en ese rol ayudar a las personas, a los trabajadores, yendo a las empresas, dándoles tips para que esos entornos que no son tan saludables, poder aprovecharlos y cambiarlos o modificarlos un poco. Sí, y todo este entorno puede favorecer la salud. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en Tampico una área industrial en donde cuando hemos tenido oportunidad de visitarlos por cuestiones de las materias que impartimos dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Enfermería, pues son industrias con mucho ruido. Entonces hay que educar a los trabajadores para la protección del oído, para que ellos estén haciendo sus audiometrías constantes. Hay muchas emisiones de gases tóxicos, hacerle sus espirometrías de manera organizada. Entonces, buscar mejorar los entornos, eso es muy importante y eso lo podemos lograr a través de la educación para la salud, en ese rol tan importante que tenemos de educadoras. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que nos ahora sí ya nuestro rol, qué importancia tiene el rol de la enfermera y todos los factores que van a influir para que ese rol sea exitoso. La importancia del rol del educador en salud como parte del grado de la convicción que ejerce en el paciente y la familia. En muchas ocasiones nosotros somos esa punta de lanza que necesitan las familias para que puedan desarrollar y captar toda esa información que nosotros les podemos dar en un curso, en una plática, en un evento de educación para la salud, para que se obtengan competencias que los lleven a tomar las riendas de su salud y las de los suyos para obtener una mejor calidad de vida con base en cambios ambientales, de comportamiento y por formas de vida más saludables. Esto es muy importante. Tenemos que venderle la idea a la gente, a la comunidad, a la familia, a los papás, a las mamás. Ahorita en México tenemos un grave problema de obesidad infantil. Entonces, ¿cómo podemos venderles esas ideas a los padres
para evitar que los niños coman comida chatarra. Nuestro gobierno ha buscado las estrategias de etiquetar todo, que exceso de sodio, exceso de azúcares, pero la verdad, la gente sigue comprando esa comida, aunque tenga la etiqueta y que diga que tiene mucha azúcar, tiene mucha sal, tiene lo que diga, la gente la sigue comprando. No ha logrado favorecer o disminuir igualmente el consumo de refrescos azucarados. No se han logrado disminuir los consumos, el uso de los microondas, el uso de las sopas esas en vasitos de unicel, etcétera. Todo eso no se ha logrado con todo ese etiquetado que el gobierno estableció en estos últimos 5 años en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ahora sí que buscar qué le importa a la madre. A la mamá le interesa saber de qué manera ese producto le va a dañar a su niño. Y a lo mejor desde ese punto de vista va a cambiar y va a aceptar la educación. Sí, y sobre todo en esta búsqueda que hice para la elaboración de este material, yo estaba muy impactada. Siempre lo he pensado y lo he creído, pero bueno, cuando alguien en otras palabras te lo dice, cómo es que necesitas tú tener la información necesaria para poder enseñar. Cuando tú enseñas o ejerces el rol de enfermera, el rol de educadora en enfermería, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues tienes que saber de lo que estás hablando. Y precisamente, por ejemplo, cuando hablas de la lactancia materna, si tú como personal de enfermería que estás dando la plática, nunca has tenido hijos y nunca has lactado, pues te va a ser complicado convencer a las gentes que están sentadas ahí cuando tú le dices, por ejemplo, que cuando inicias la lactancia no duele, porque quienes han lactado antes saben que sí duele. Y entonces cuando tú dices, no, es que miren, favorezcan la lactancia materna, no les va a doler, pero en cambio, si tú ahora, como le han hecho en algunos, en las redes sociales, les dices, les vendes la idea del costo-beneficio. Aparte de los beneficios que le vas a dar a tu bebé, también vas a ahorrar, porque cuánto cuestan las fórmulas lácteas, y acá tienes todo. No necesitas mamilas de esas nuevas que cuestan como 1,000 pesos mexicanos, porque allá en Colombia 1,000 pesos creo que no son tantos como aquí. Este, eh, allá son, a lo mejor no sé, yo recuerdo cuando fui allá a Cartagena que me espantaba yo porque decía que costaban 1,000,000 y yo decía, ay Dios mío, ¿de dónde va a sacar el millón, verdad? Porque ustedes todavía usan todos los ceros. No sé si ya cambiaron, pero creo que no. Entonces, pues es muy importante que realicemos ese rol buscando más que nada destacar esos beneficios. En la siguiente diapositiva podemos observar, pues ahí ahora sí que cómo, cómo dentro de los roles que nosotros desarrollamos, aparte el principal, que es el rol de cuidador, es nuestro rol principal, pues también está, brindamos cuidados, sí, pero también educamos, también somos líderes, porque tenemos que liderar nuestros equipos de trabajo, somos gestoras, porque tenemos que gestionar los recursos humanos, materiales, de todo lo que nosotros necesitamos para brindar ese cuidado de calidad y con seguridad que debemos de dar, esa educación para la salud que podemos nosotros aportar a nuestros pacientes. Y también, ¿por qué no? Un rol muy importante, somos agente de cambio. El personal de enfermería son los únicos del equipo de salud que estamos los 365 días del año y 24 horas siempre al lado del paciente. Donde hay una enfermera, hay un paciente y una enfermera siempre, brindando cuidado humanizado, con calidad, con seguridad, educando, previniendo, liderando, tratando de gestionar los recursos que necesitamos para trabajar y sobre todo tratando de cambiar todos esos entornos que no pueden ser adecuados, saludables
o ideales para nuestro desempeño como profesionales de la salud y sobre todo para nuestros pacientes. Sabemos las carencias, somos latinos, la mayoría de nuestros hospitales tienen las mismas necesidades y las mismas carencias, pero nosotros, siendo agentes de cambio, podemos lograr con todas esas carencias dar calidad en el cuidado, dar cuidado humanizado y brindarle seguridad a nuestros pacientes. Dentro del rol de la enfermera en la educación para la salud, pues decimos también aquí que la enfermera no solo educa, sino también es educada, es decir, ocurre una inversión de roles como consecuencia de la interacción entre ella y el paciente, que le permiten conocer las percepciones de éste, aprendiendo de las actitudes del paciente y su familia. Si me pueden cambiar la diapositiva, por favor, para desarrollar una conducta y un método que les posibiliten proporcionar cuidados holísticos basado en la educación para la salud. O sea, en el momento de educar, nosotros también aprendemos de nuestros pacientes y ese aprendizaje que se da del paciente hacia la enfermera nos enriquece día a día. ¿Quién de nosotros, cuando hemos brindado cuidado, no hemos agradecido el haber aprendido algo? Aprendemos de nuestros pacientes, sabemos de repente qué es lo que nuestro paciente necesita, porque otros pacientes que tenían los mismos diagnósticos, las mismas respuestas humanas alteradas, nos decían lo que necesitaban y eso nos va incrementando nuestro conocimiento y nos va educando para poder en un momento dado interactuar de una forma más positiva con nuestro paciente. Cuando uno empieza a trabajar, yo pues empecé a trabajar en los años 70, el, el desarrollo o la forma como se desarrollaba dentro de las instituciones de salud la enfermería, pues no era como es ahora. La formación que yo tuve no era como es ahora, mas sin embargo, la educación para la salud existía. Nosotros teníamos ese rol y en la institución donde yo trabajé se nos marcaba el educar al paciente en todos los aspectos de la promoción, de la prevención para la salud y de su autocuidado. De otra forma, ¿qué era lo que privilegiábamos en aquel entonces? Pues a lo mejor las cartulinas, estos rotafolios, que esos siguen estando vigentes. No teníamos tanta tecnología a nuestra mano, ni la conocíamos ni la manejábamos, que ese es otro aspecto. Pero, más sin embargo, desempeñábamos el rol de educador y aprendíamos de nuestros pacientes. Y esa interacción así nos enriquecía a ambos, al paciente y a nosotros. Este esquema que viene a continuación es un cuadro comparativo en donde ustedes pueden ver el proceso de enseñanza y el proceso enfermero, cómo de una forma o de otra se relacionan. Dentro del proceso de enseñanza para un paciente, recogemos datos, identificamos fortalezas y oportunidades de mejora del paciente, establecemos necesidades de educación, elaboramos un plan de enseñanza, desarrollamos un plan y evaluamos el aprendizaje. En el proceso enfermero, de acuerdo a COSIER, en el 2013, pues también recolectamos datos. Y esa gran recolección de datos que hacemos previa a la valoración es la que nos ayuda a poder detectar todas las alteraciones que nuestro paciente está presentando en el momento en que lo valoramos, utilizando cualquiera de los, si ya sea Mallory Gordon, ya sea las necesidades de Callista Roy, las que sean,
ahora sí que cualquier modelo enfermero, perdón, se me había ido la palabra, cualquier modelo enfermero que nosotros utilicemos para valorar, nos va a dar mejores resultados si hacemos una buena recolección de datos, igualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego, si hacemos una buena valoración, pues vamos a tener, por supuesto, que elaborar y establecer excelentes diagnósticos para planear resultados y establecer intervenciones que nos ayuden a hacer una buena evaluación. En el proceso enfermero también evaluamos al final y podemos evaluar desde el principio, de manera que cada vez que vamos haciendo algo, podemos ir viendo qué resultados estamos obteniendo para podernos replantear cuando es necesario un plan de cuidados. Lo mismo sucede en la educación. Si hacemos una buena detección de necesidades de la educación para el paciente, vamos a poder establecer buenos planes de enseñanza, desarrollarlos adecuadamente y cuando evaluemos el aprendizaje, vamos a ver que realmente nuestros pacientes aprendieron. ¿Cómo enseñamos a los pacientes, a las familias y a las comunidades? Podemos enseñar también a los cuidadores. Acuérdense que aparte de los familiares y de los pacientes, forman un rol muy importante los cuidadores informales, que a veces no son familia, a veces son personas contratadas por los familiares para que cuiden a sus pacientes. Y bueno, aquí está la principal, la enfermera es quien va a enseñar a estos, ahora sí que a estos puntos claves en el cuidado, ya sea la familia, hermanas, hijas, papás, mamás, etcétera, al propio paciente y a los cuidadores. Va a ser el personal de salud, el personal de enfermería, quien va a brindar ese cuidado para lograr el éxito en la prevención y en la promoción. En el siguiente esquema, aquí es importante la enseñanza a pacientes, familiares y comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tiempo. ¿En qué momento vamos a enseñar? Tenemos que saber elegir ese tiempo. A veces queremos enseñar al paciente, pero en un tiempo no adecuado. Cuando a un paciente le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, como un cáncer, y nosotros le queremos educar y queremos que el paciente nos ponga atención, no nos va a comprender, no va a querer, no se va a dejar enseñar. Él tiene que vivir su duelo para poder, después de que llegue la aceptación, poder querer aprender. Pero tenemos que buscar ese momento adecuado para educar. No todos los momentos son los adecuados y tenemos muchos nosotros los enfermeros y las enfermeras, muchos momentos de contacto con nuestro paciente. Lo que tenemos que buscar es el adecuado. Ahorita no le voy a veces llegamos a los cubículos de los pacientes y los pacientes están comiendo o están en el cómodo y nosotros, mire, es que le tengo que dar la plática. No, no es el momento. Tenemos que buscar los momentos más adecuados para que logremos captar la atención de nuestro paciente o de la familia o del cuidador. Cuando tenemos también que hacer transiciones, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a que cuando el paciente está en el hospital, vamos nosotros a enseñar o a educar al paciente sobre determinadas cosas y posteriormente, cuando el paciente es egresado a su casa, es otro tipo de educación que vamos a dar, pero que tenemos que tener planeada. Aquí en México, en las instituciones de salud, hay algunos módulos que se encargan de educar al paciente. Nosotros, bueno, Colombia no sé si está incluida, creo que Perú es quien está trabajando con nuestras, cuerpo académico de comunidad. En ese cuerpo académico de comunitaria se tienen todo un proyecto que se llama automanejo y ellas
hacen una intervención en donde educan a las personas con enfermedades crónico-degenerativas para que aprendan ellas a automanejar su enfermedad. Es muy interesante el programa, de hecho yo estuve al inicio, yo tomé el programa, ese programa es de Stanford, de la Universidad de Stanford, y aquí hemos visto, yo ya no estoy en el proyecto porque no es mi línea, pero yo estuve al inicio, hemos visto cómo esa transición de, bueno, ya te di la educación en este tiempo, ahora vamos a cambiar. En este momento, tú ya eres una persona que tuvo un primer nivel, vamos a llevarte a segundo nivel, y esa transición es muy importante. Cuando ya aprendiste algo, ya tienes un cierto nivel de automanejo de tu enfermedad y ahora ya te voy a hacer experta en ese automanejo. Y luego, pues por supuesto, el seguimiento que le voy a dar a esa persona. ¿Qué pasó? Tengo que seguirlo, tengo que ver qué pasó con el paciente, porque si no lo hago, pues lo que puede suceder es que el paciente ya pierde el interés, ahorita lo vamos a ver, y ya no va a seguir cuidándose ni buscando respetando la adherencia del tratamiento que tenía antes, etcétera. Entonces, estas etapas son muy importantes. Ujú. La enseñanza a la comunidad pues puede variar desde grupos grandes cuando vamos a las colonias y juntamos a familias enteras en algún lugar público para darles alguna información que sea relevante dentro de esa comunidad o en grupos pequeños cuando dentro de los hospitales agarramos al paciente con su familia o sus cuidadores informales y los educamos para la salud. O sea, aquí, y pues desde ese punto de vista también nos tendremos que replantear nuestros programas educativos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Dependencia o independencia? Por supuesto que nosotros queremos lograr la independencia de nuestros pacientes. No queremos que nuestros pacientes sean dependientes de nosotros, que el día que la enfermera no está, no, pues es que ya se me olvidaron las pastillas, se me olvidó mi control de la glucosa, porque ya no tengo quien me esté diciendo que lo tengo que hacer. Queremos que el paciente logre ser independiente y esto va a ir de la mano de las experiencias previas que tenga el paciente, de la necesidad inmediata, sobre todo en el adulto, la utilidad. ¿Qué utilidad le ve el paciente a lo que le estoy enseñando? Cuando nosotros sentimos que no es útil la información que me están dando o que no va a ser, no la voy a poder poner en práctica inmediatamente, eso disminuye muchas veces la motivación del paciente para ser educado. Y bueno, estos son conceptos andragógicos que vienen precisamente de la andragogía, que es la rama que se encarga de la educación para los adultos. ¿Cuáles son los dominios de la enseñanza que tenemos que tomar en cuenta al realizar el rol de enfermería educadora? Pues el dominio psicomotor, el dominio afectivo y el dominio cognitivo. Dependiendo de lo que queremos enseñar, dependiendo de lo que planeamos dentro de nuestro programa educativo, es lo que yo voy a tratar de lograr en los diferentes dominios que ustedes ven aquí. Quiero que aprenda o que retenga de manera cognitiva esta información. Pero, por ejemplo, el paciente diabético. Pero también necesito que aprenda la destreza y la habilidad para aplicarse la insulina. Y entonces yo voy a tomar en cuenta qué necesito enseñarle a mi paciente de manera cognitiva para que desarrolle esa competencia
o esa habilidad psicomotriz de ponerse la insulina él solo, que no esté esperando que nadie se la ponga y que no diga, es que hoy no me la puse porque no estaba mi esposa. No, usted se la va a poner porque yo lo voy a enseñar a que usted se la ponga, ¿sí? Y la cuestión afectiva. Fíjense, nosotros, y nos han dicho mucho en la escuela, y hacemos mucho hincapié nosotros los profesores, de no utilizar términos como viejito, abuelito, mi rey, no, sino dirigirnos a la persona por su nombre de manera respetuosa, pero también demostrando ese afecto que tenemos nosotros para nuestros pacientes, sin necesidad de utilizar ese tipo de palabras que les acabo de mencionar, pero sí que el paciente se sienta querido, que el paciente se sienta respetado, muchachos. El cuidado humanizado ahorita es algo que en todas las instituciones de salud, el trato digno, nos los piden la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de México, su Ministerio de Salud ahí en Colombia. Todo el mundo nos dice trato digno, cuidado humanizado, pero de repente todavía perdemos esa parte. Nosotros tenemos que usar algo que se llama empatía. No necesitamos usar diminutivos ni mucho menos. Nada más utilizamos la empatía. No hagan a otros lo que no quieran que les hagan a ustedes. Cada vez que estén con un paciente, acuérdense de eso. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí y así traten a los demás? En el siguiente esquema, ahí podemos observar los principios de la educación para adultos. Es una formación autodirigida. El adulto normalmente aprende haciendo las cosas, ¿sí? Hay que buscar formación relevante, algo que le interese, algo que capte su atención y sobre todo que sea a partir de la experiencia propia o del educador, en este caso de la enfermera. Eso nos va a ayudar mucho para lograr nuestros objetivos. Tenemos que usar metodología multisensorial. ¿A qué me refiero con esto? Ser prácticos, desarrollar a la persona y permitirle a la persona participar. Tenemos que buscar que nuestras técnicas didácticas, técnicas de enseñanza, permitan a nuestros pacientes su desarrollo personal, su participación y que en un momento dado ellos se sientan, ellos pueden educar a los demás y ellos nos van a ayudar. Por eso hace rato en un concepto que les presentaba les decía que la enfermera también aprende del paciente. Se establece una interrelación de ida y vuelta en la comunicación. ¿Qué factores afectan el aprendizaje del adulto? Edad y las fases del desarrollo. Un adulto mayor aprende distinto que un adulto joven o que un niño. Entonces nosotros tenemos que establecer programas educativos acorde con estos factores. ¿A qué edad vamos dirigidos? Adultos jóvenes, adultos mayores, para ver qué les vamos a enseñar. Motivación y disposición. Que siempre se mantenga el nivel de motivación para que el paciente tenga esa disposición de aprender. Acuérdense, la motivación es intrínseca, es de adentro. Y yo como educador voy a incentivar esa motivación para mantener esa disposición de aprender. Participación activa. Al adulto normalmente no le gusta estar sentado escuchando, le gusta participar de forma activa en la enseñanza. Que sea información relevante y que tengan respuestas a sus interrogantes, porque cuando ellos preguntan y no se les contesta, pues entonces tienen ciertas dudas de lo que están escuchando.
que se les dé un soporte sin prejuicios. Nosotros podemos tener diferentes tipos, como lo decíamos al inicio, de culturas, de creencias de nuestros pacientes, pero tenemos que adaptar y dar soporte a todos. Fíjense, hace muchos años en un congreso que asistí, que tuve la oportunidad de asistir, este, entre los criterios de inclusión, de exclusión del trabajo, se mencionaba que se iban a excluir pacientes que hablaran una lengua indígena o un dialecto. Y entonces, cuando ya se terminó la ponencia, alguien del público dijo que por qué. Y no, pues porque los investigadores no hablamos dialecto. Sí, pero no es un criterio para sacar de la jugada a un paciente. Al contrario, si tú no dominas el inglés, pues búscate un intérprete. Si tú no dominas el dialecto, por ejemplo, acá nosotros tenemos muchos pacientes que llegan de la comunidad cercana, de comunidades cercanas que hablan el huasteco. Pues bueno, si yo no sé hablar huasteco, pues tendré que buscar una persona que hable huasteco y que me ayude a educar a esa comunidad que no habla mi idioma español, que hablan un dialecto, pero que tienen que recibir ese soporte sin ningún prejuicio de parte de los educadores. Ujú. Marcar los programas desde lo simple a lo complejo. Primero tenemos que empezarles a hablar de lo más simple hasta llevarlos a lo más complejo que pueda ellos capturar, comprender, analizar, sintetizar, etcétera. Repetición y cronología. Hacer las repeticiones necesarias cuando se está demostrando un procedimiento hasta que el paciente logre devolvernos el procedimiento y llevar una cronología de los hechos para no volver a caer. Ay, es que le voy a volver a enseñar esto. No, ya se lo enseñé, ya le di las repeticiones necesarias, ya recibí la devolución del procedimiento, tengo que modificar ahora este programa o tengo que cambiar esta técnica. Ambiente y emociones, eso es bien importante. Crear ambientes cómodos, seguros y que las emociones que se utilicen, pues esto es otra vez aquí la empatía, ¿sí? Ser empáticos con los pacientes para que ellos se sientan bien en esos ambientes propicios y puedan recibir la educación con ese entusiasmo que nosotros queremos que lo reciban. Acontecimientos fisiológicos, cuando el paciente está cursando por un proceso agudo, pues no debemos de nosotros obligarlo a que tome el programa educativo, porque no son los mejores momentos. Aspectos culturales que van desde el idioma, si no domina nuestro idioma, la religión, ¿por qué no? Que a veces también es un factor importante cuando alguien no quiere aprender ciertas cosas que dentro de su religión ellos lo ven como algo malo o algo inadecuado, hay que respetarlos. Y pues sus capacidades psicomotoras, porque no todos los pacientes tienen la capacidad psicomotriz de realizar ciertas actividades y tenemos que ajustarnos a esas necesidades de nuestro paciente. Fíjense, aquí en esta tabla dice barreras para el aprendizaje. Barrera, enfermedad aguda. El paciente necesita todos los recursos y toda la energía. Esta implicación de enfermería va a ser que retrasa la enseñanza, ¿sí? Una enfermedad aguda puede retrasar el proceso de enseñanza porque tenemos que esperarnos a que esto pase. Un paciente con dolor, pues no va a atender en ese momento que yo le quiera enseñar. Mire, le voy a enseñar unas técnicas de relajación que le van a ayudar a disminuir su dolor. Pero si el paciente en una escala de EVA tiene un dolor de 8 o 9, por supuesto que no nos va a hacer caso. Los pronósticos que les dan los médicos en el momento de hacer el diagnóstico y él está preocupado por la enfermedad, eso le va a causar falta de concentración. Hay que buscar los momentos apropiados para iniciar la enseñanza. No todos son
momentos buenos. Los biorritmos, cada quien tenemos biorritmos diferentes, los rendimientos mentales y físicos tienen un ciclo circadiano, pues hay que adaptar el tiempo de la enseñanza al paciente. Las emociones consumen energía y distraen el aprendizaje. Hay que hacer frente a las emociones antes y hay que corroborar cuando existe una mala información. Cuando los pacientes ya traen de base una mala información y vienen molestos o vienen inconformes por algo que se les dijo y no era, pues hay que buscar cuál es esa inconformidad o esa causa de su malestar para poder nosotros disminuir esa emoción y que puedan captar la explicación que les vamos a dar o en la enseñanza. La edad, pues la edad tiene mucho que ver. Ahorita, acuérdense, al menos en México, la pirámide poblacional se invirtió. Ahora somos más adultos mayores que jóvenes y que niños. Entonces, cuando vamos a plantear un programa de enseñanza, pues tenemos que buscar que los adultos mayores ya tienen algún problema audiovisual, ya sea que no ven bien, que no se pueden mover con la misma facilidad que, por ejemplo, se pueden mover un niño, pero también un niño puede perder la atención más rápidamente y más fácilmente que un adulto mayor. Entonces, todo esto nos va a ayudar a adaptar nuestros planes de enseñanza y nuestro material didáctico de acuerdo a toda esta cuestión. La cultura, ahí está, puede existir restricciones que impidan el aprendizaje. Hay culturas o religiones que no permiten ciertas cuestiones, o tienen ciertos tabús, pues hay que respetarlos. No podemos nosotros querer enseñar y a la vez querer reeducar al adulto mayor. Lo podemos reeducar en nuestros puntos de vista de promoción y de prevención, pero nunca discutir o, acuérdense de religión, nada. Ellos tienen sus creencias y hay que respetarlas. Sus discapacidades físicas, que ya lo dijimos, hay que planear las actividades de acuerdo a esto. Y la discapacidad emocional, cuando hay alteraciones cognitivas que pueden impedir el aprendizaje y hay que evaluar las capacidades del paciente para planear esas actividades. Y bueno, en nuestro siguiente cuadro podemos ver cuáles son qué los motiva a los adultos a recibir la educación para la salud. Pues lo que los motiva a los adultos es la necesidad de saber o de conocer sobre el aspecto médico o el aspecto social de su enfermedad. La actitud, cuando hay una actitud positiva hacia el querer estar bien, eso ayuda mucho para que ellos sean una esponjita al recibir toda la información que les damos acerca de su enfermedad. Las creencias vuelven a aparecer aquí. Hay que mantener ese estímulo para que el paciente quiera participar en esa educación para la salud y hay que estar siempre reforzando. No sé si pueden cambiar la diapositiva, por favor. Siempre el refuerzo es muy importante. Está reforzando la información para que el paciente no pierda esa actitud y cubra la necesidad que tiene de información. Si me pueden cambiar la diapositiva, por favor. Qué pena, como que se me bloqueó y no me deja, pero ya vuelvo otra vez a ver si sí. Sí, claro, claro. Pena. Ahí continúo. Sí. Ahí sí, qué pena, Ahí está. listo. Bueno, esa es la diapositiva que les estaba explicando acerca de cuáles son los factores que pueden influir en la motivación de los alumnos adultos para recibir la información de la promoción y la prevención de sus diferentes padecimientos. Necesidad que tienen de información, actitud positiva hacia querer estar bien, creencias que tienen desde su cultura y la estimulación que siempre debemos de mantener nosotros activa para que el paciente no pierda esa actitud y el refuerzo, siempre estarle reforzando al paciente
su conocimiento, la necesidad del aprendizaje y sobre todo los beneficios. Cuando nosotros ahora sí que planteamos nuestros programas de enseñanza desde el punto de vista de los beneficios, vamos a lograr más con nuestro paciente. En la siguiente diapositiva, ¿qué características tiene el alumno adulto? Fíjense, ahorita que la doctora nos comparta la siguiente diapositiva, vamos a ver ahí las características del alumno adulto. Se ajusta con menos facilidad a las distracciones, sufre más si no consigue el éxito, tiene dificultad para recordar hechos aislados, requiere una buena iluminación al realizar las tareas, pensamiento rígido y patrón de conducta ya establecido y requiere tiempo para realizar tareas. Su capacidad de aprender no cambia. Fíjese, este punto del pensamiento rígido y el patrón de conducta ya establecido es muy importante. ¿Por qué les digo? Cuando uno cree en algo y como luego oímos y es muy común que escuchemos que nos dicen, durante 40 años de mi vida yo me la he pasado comiendo esto y no me pasa nada. Y usted ahora dice que no debo de comer esto, que no debo de comer lo otro. Es complicado poder romper esa rigidez del pensamiento y ese patrón de conducta establecido por años, pero no es imposible. Es algo en lo que tenemos que trabajar mucho para lograr impactar en ese punto, ¿sí? Ese punto es un punto álgido dentro de la formación del alumno, porque es una característica. Creo que cada uno de los que estamos aquí podemos decir que tenemos un, un pensamiento rígido y que no queremos cambiar nunca, porque así hemos crecido y bueno, a lo largo de mis 66 años, en mi caso, eso me ha funcionado. Y que alguien venga y me diga, no, así no es, qué complicado. Pero cuando uno se logra dar cuenta de que sí es cierto, de que sí me va a ayudar a mejorar mi estado de salud, pues de verdad que es cuando vemos esos pacientes tan interesados en aprender cómo cuidarse los pies, cómo cortarse sus uñas de los pies, los pacientes hipertensos que yo recuerdo mucho, mi madre todavía vive, tiene 88 años, pero cuando ahorita tiene Alzheimer desde hace 8 años, ella ya está desconectada de este mundo, desafortunadamente, pero, pero mi madre decía cuando estaba bien, el día que me prohíban comer sal, mejor me muero, mejor me matas, yo quiero comer sal. Y ella es cardiópata ahorita, tiene ya algunos años, más sin embargo, cuando le dábamos la comida, ahorita ya en este año, desafortunadamente ya no me está comiendo como comía antes, ya come papillas, pero cuando todavía la sentábamos a la mesa y comía comida normal, que comíamos todos, ella pedía su sal porque en su memoria, su recuerdo, pues está en su gusto por la sal, ¿sí? Y y qué difícil hubiera sido si yo hubiera tenido que educar a mi madre para que dejara de comer sal, porque ella, su creencia es que ella tiene que comer sal, ¿sí? O en en el caso de los pacientes que fuman, que es uno de los peores hábitos para dejar, y cuando vamos y les damos la educación para la salud y no quieren porque ellos dicen que no, no pueden dejar de fumar, que es algo que les, que les hace falta, ¿verdad? Yo nunca he fumado, no sé si sea cierto, pero ese pensamiento rígido es algo en lo que nos cuesta mayor trabajo impactar en los adultos. En la siguiente diapositiva vamos a concluir ya con todo esto, después de haber visto qué factores,
qué motiva a los adultos, cómo podemos plantearnos nuestros planes de estudio para educar a los adultos y desarrollar ese rol tan importante que durante nuestra formación está siempre presente, que es educar. Nosotros somos educadoras natas, ¿sí? No nos los tienen que decir, ni nuestro título tiene que decir que sabemos educar. Es algo que se nos da sin ser profesoras, pero tenemos esa característica, ese rol importante que es educar para la salud. Por lo tanto, aunque las políticas públicas se encaminan a empoderar a la población en el cuidado de su propia salud a través de programas de prevención y promoción a la salud, aún hay un camino amplio por recorrer para lograr dicho objetivo. Por lo que para subsanar un poco la brecha, existe una figura en el sistema de salud que desde su formación, vocación, quehacer y responsabilidad es el eslabón fundamental en esta cadena multifactorial que busca la educación continua y eficaz de los individuos, familia y comunidad. ¿Y cómo creen que se llama? Enfermera o enfermero. En la siguiente diapositiva les comparto algunas de las referencias revisadas por esta servidora para poder armar esta charla tan amena con la que hemos disfrutado esta tarde. Y por último, después de las referencias, pues una imagen de educación para la salud donde pueden ver ustedes ahí todo lo que implica la educación para la salud. Y ya al final, una diapositiva de mi bella playa de Tampico, Tamaulipas, México. Muchísimas gracias, por ahí está mi correo electrónico y bueno, yo espero haber cumplido las expectativas de este hermoso público que me acompañó esta tarde. Excelente. Muchísimas gracias. Muy buena la conferencia, muy importante porque nos sirve bastante. Creo que Carmen hacía rato quería darnos unas palabras. Claro. Le doy la palabra de una vez. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, a la doctora muchísimas gracias por, por su conferencia magnífica. Estoy como con problemas de comunicación aquí en la universidad, pero bueno, ya logró prender la cámara. Yo creo que esto es una temática muy importante de enfermería, de pronto para llevar a la reflexión. Yo tengo doctorado en formación en diversidad, o sea, tengo una rama muy fuerte en el campo de la educación y me parece que sí valdría la pena pensarse un poco los aportes que nos da las ciencias de la educación en algunos procesos que a veces como de una forma muy magistral, lo decía usted, como que lo dejamos al azar, ¿no? Yo creo que igual que las herramientas que tiene la enfermería desde los modelos, desde las teorías, desde todo su campo epistemológico, el hacer uso de conocimiento de frontera, en este caso de las ciencias de la educación, va a fortalecer muchísimo más, porque para mí una de las herramientas fundamentales que tiene la enfermería para cuidar es la mediación educativa. Creo que hay que ponerle un poco más de cuidado dentro de la formación de nuestros estudiantes, desde el pregrado hasta la formación de doctores, porque, porque hay que entender que para enseñar y para cuidar, pues hay que hacer uso de todo este campo de la educación que de una forma magnífica se ha desarrollado, inclusive pues desde sus doctorados. Tengo una pregunta y es con relación a la formación de los estudiantes en pregrado. Pues nosotros aquí en Colombia venimos cuestionando su enfoque y su adherencia todavía al modelo biomédico, en el cual el rol del profesional que acompaña pues es un rol protagónico. O sea, casi que todas las decisiones de la persona pues van a depender de las decisiones que se tome en el ámbito de los profesionales de la salud.
cómo movernos un poco a usar el conocimiento propio de la enfermería que permita a través de la educación el proceso de toma de decisiones en libertad de las personas. Usted hablaba del concepto de empatía, a mí me gusta mucho desde el punto de vista de su concepción de lo que es en el sentido la empatía, pero también hay que trabajar dos elementos que es la autonomía y la toma de decisiones en la participación de los sujetos que cuidamos y cómo lograr eso desde la formación de pregrado, o sea, movernos un poco del modelo biomédico, estar centrado en lo biológico y potenciar un poco la enseñanza de una forma de cederle a la persona también una autonomía para participar en ese proceso de la atención de la salud por un lado y del cuidado de enfermería en el otro. ¿Cómo lo vería usted y qué permitiría que la educación también sea protagónica en el abandono de ese modelo biomédico? Bueno, nosotros acá en la Universidad de Tamaulipas hemos buscado equilibrar y librarnos un poquito del modelo biomédico. Nuestros alumnos, y al menos en mi cátedra, cuando yo imparto mis materias, yo les hago mucho hincapié a los muchachos y dentro de nuestra nueva currícula tratamos de manejar toda esa misma situación, el desarrollo de esa competencia para el pensamiento crítico y reflexivo. Yo les digo a mis alumnos, la única forma de ganarnos el respeto ante los médicos es demostrándoles que sabemos. Yo salí hace 20 años de la práctica clínica, me jubilé hace 20 años, y en el quirófano donde yo me desarrollaba, mis últimos años fueron ya como enfermera especialista, siempre, siempre me hice respetar demostrando que sabía. Y cuando quería que se cumpliera, sobre todo la cuestión de mi cadena de esterilización dentro del quirófano, que era mi responsabilidad, yo les decía, discúlpenme, pero a mí cuando me enseñaron mis maestras, me comentaron esto, y si ustedes no están de acuerdo, pues lo siento mucho. Por ejemplo, cuando había heces por relajación de esfínteres en las cesareadas, al ponerles el bloqueo, pues yo sacaba a la paciente y era sala contaminada y luego me decían, pero si fue poquita, le decía, bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a reclamar a mi profesor porque no me dijo a partir de cuántos gramos se consideraba sala contaminada. Y me decían, contigo no se puede, no, es lo que está normado. Conocer la normatividad, yo les invito mucho a mis alumnos a conocer la normatividad, no nada más la normatividad del hospital o del lugar en donde se encuentran desarrollando su trabajo, sino también la normatividad del país en donde estamos desarrollando nuestro trabajo. Porque a veces decimos, oye, estoy trabajando de más y ni siquiera cumplimos con los indicadores que nos están establecidos dentro de la institución o dentro del país. Entonces, el conocer todo eso, el saber nosotros defender nuestro conocimiento enfermero propio, nos va a ganar el respeto de la profesión médica y también dejarnos de un lado. Yo, cuando entré al hospital, yo recuerdo pues en el 70, que las enfermeras les hacían los cafés a los médicos y yo decía, ¿cómo es posible? Yo ni en mi casa hago café, que voy a venirle a hacer café a un médico aquí, ¿verdad? Pero era como que tradición, ¿verdad? El médico le hacíamos el cafecito y no lo hacíamos ni para nosotras mismas. Y entonces eso ahorita ya no existe, ya cambió. Y como yo le decía a uno, me decía, es que tú eres enfermera cuando los diagnósticos enfermeros, ¿cómo la enfermera va a diagnosticar? Bueno, tú diagnosticas patologías, yo diagnostico con base en las respuestas humanas alteradas de mi paciente. Ni te estoy quitando tu ámbito, pero tú respeta el mío. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que sembrar desde el aula en nuestros alumnos. La única forma de demostrarle al médico
que somos pares, porque no somos, no, él no es mi jefe. Yo les decía, a ver dónde está el organigrama del departamento de enfermería aquí. ¿Dónde apareces tú como médico que eres mi jefe? Tú no eres mi jefe, somos iguales. Y tan licenciado en medicina tú como licenciado en enfermería yo. Y si tú tienes una especialidad, pues yo tengo una maestría y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre lo que nos va a ayudar es autonomía, lo que nos va a dar esa autonomía al ejercer el cuidado enfermero es el conocimiento, nuestra carga cognitiva teórica y demostrarle al médico que también pensamos, que también razonamos, que también criticamos y que no, ellos no son los únicos que pueden saber, ¿sí? Cuando se cambiaron los medios físicos para el control de la temperatura de frío a caliente, a mí me tocó esa transición y todavía había médicos que llegaban y decían, ponle una bolsa de hielo. No, te estoy diciendo que le pongas una bolsa de hielo. No, ¿por qué no? Por esto y por esto y por esto. Yo quiero que el paciente pierda calor, no que lo retenga y que se le enfríe la piel y que se le mantenga calor, porque le daba, ahora sí que casi que les tenía que dar la fundamentación científica de cómo pierde calor un organismo y cómo voy a favorecer la pérdida de calor por evaporación, por conducción, para que me respetaran el que yo quería poner agua templada o que yo quería bañar al niño con agua templada, no con agua fría como ellos de repente todavía llegaban los nuevos y querían imponer porque él era el médico y si él me decía que pusiera bolsa de hielo, pues la tenía que poner, pero no. Entonces, el conocimiento es lo único que te va a ayudar a ganarte el respeto del gremio médico y demostrarles que sabemos, que pensamos, que criticamos, que observamos, que hacemos investigación, todo lo que ellos creían que nosotros no hacemos, ahí está, y se los demostramos. Y eso, pues, empezarlo a trabajar mucho en las aulas con alumnos, para que se la crean. Yo siempre les digo, ustedes tienen que creérsela, son licenciados en enfermería. Y como tales tienen que defenderse. No sé si con eso respondí. Y muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos, por acompañar al grupo de investigación en educación y por presentarnos tan magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Pues yo espero haber cumplido con sus expectativas. Les agradezco la invitación y por supuesto, cuando gusten, dentro de la escuela, yo soy la responsable de la materia de calidad, de seguridad en los servicios de salud. Tenemos muchos años trabajando con esa variable. Hemos hecho varias investigaciones y cuando quieran también podemos compartir sobre ese tema. Y otro tema que nos ha llamado mucho la atención ahora con el doctorado y la tesis doctoral son la inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales en los adultos, en los alumnos, porque ha sido un tema muy importante que nos ha gustado también investigar y en el que estamos empezando a trabajar en algunas investigaciones en el cuerpo académico. Muchísimas gracias. Claro que sí va a estar muy invitada para la próxima, para el próximo corte ya, que sería el próximo semestre, porque son muy interesantes todo lo que dice y no, y para un futuro de pronto investigar juntos, eso sería muy importante, tanto para nosotros, pues eso sería un intercambio muy bueno, ¿no es cierto? Que hiciéramos Claro que sí, investigación, los establecer grupos. redes. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y por la paciencia, pues hasta esta hora que no era sino hasta las 6, pero ustedes saben pues los problemas técnicos. Los invito para no, para la próxima que es el 4 de octubre con la doctora Rosa Linda Garza Hernández con la conferencia titulada Atención de enfermería en pacientes con ictus cerebral. El tiempo es cerebro. Entonces, espero que asistan, que va a estar también muy interesante, como todas las conferencias que tenemos acá. Y les recuerdo que pueden bajar las conferencias del canal de YouTube, que ahí también pues les puse en el link del chat. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta. Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego, buena Gracias. tarde. Hola, ¿qué más, Miguel? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Aquí, mira,
conectándome, incluso vengo en el camino, pero vengo escuchándola a la maestra. Muchas felicidades, maestra. Gracias, gracias, muy amable. Un gusto saludarlo. Igualmente, maestra. Un abrazote. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias a todos, que les va muy bien.